Hola, mi nombre es Leonardo Llanes, estudiante del programa técnico profesional en gestión pública territorial. El día de hoy le hablaré acerca de la evolución histórica de administración pública en el ámbito nacional e internacional. Pero antes, para empezar el desarrollo de este video, quisiera mencionar su introducción. Bueno, para empezar con la introducción me gustaría mencionar de que eh, desde las civilizaciones antiguas la sociedad humana ha tenido la necesidad de administrar los recursos para poder satisfacer las necesidades que se tienen. Por eso en este video se busca la comprensión del cómo se influyó estas sociedades en la creación de la administración pública y del cómo la conocemos actualmente, pues ya que bajo de esto nace la administración pública actual. Cada impacto histórico, cada aporte que se trajo para poder crear esta administración que tenemos en la actualidad, surgieron grandes aportes históricos y que para esto la administración es la necesidad de que el hombre siempre busque la satisfacción de sí mismo o de un grupo poblacional que se tenga. Siempre va a tener que convivir con ellos para poder favorecer el medio y para poder también favorecer ya sea la economía, la producción tanto de bienes como servicios, para poder así la sociedad viva cómodamente. Ya para el desarrollo de este video nos adentraremos un poco en la administración pública, más exactamente en la edad antigua, en donde los primeros hombres han dejado una huella muy importante aquí en la humanidad. Con esto nos damos cuenta de que ellos comenzaron a aplicar la administración para poder sobrevivir y saber cómo racionar los bienes, porque hubo la necesidad de conformar un pequeño grupo de supervivencia. Con esto se logra dar evidencia de que existían unos gobiernos y cada persona tenía una labor específica. En esa época las actividades de trabajo solo se enfocaban en la pesca, en la caza y en la recolección de alimentos. Había una persona que se encargaba, ya llamado el jefe de las familias, en donde esa persona mandaba y tomaba decisiones para todo el grupo, en donde en esa época de las primeras civilizaciones se dictaban el poder para así poder someter a los habitantes de la ciudad o de algún pequeño pueblo. Esas organizaciones que dirigían y se organizaban de manera conocida para poder tener ya una establecida administración. Ya para la época de la Edad Media ya el gobierno cambió. Ya con esta época hubo una descentralización en donde las diferentes formas administrativas anteriores dejaron de existir. La iglesia tuvo un papel fundamental y muy importante en este estudio de la administración, debido a que al tener poder diferencial en toda la época medieval en Europa, surgió el feudalismo, en donde los feudales tenían el control de la administración, tal como la justicia, la policía, hacían el manejo de los impuestos, etcétera. Las relaciones sociales se basaron un poco más en el sistema de la servidumbre. Al final de la época, muchos siervos se convirtieron en trabajadores independientes, lo cual llevó al desarrollo de crear talleres artesanales, y desde allí se comenzó a formar una nueva estructura de autoridad en la administración para poder tener una transición del feudalismo, ya que permitió un mayor desarrollo urbano en las actividades como la artesanía y la industria. Para avanzar un poco acerca del video, vamos a hablar acerca de la administración pública en Europa y en Asia, específicamente en Francia. Francia experimentó una evolución en cuanto a la administración pública desde la época de la monarquía absoluta hasta la creación de la república que conocemos hoy en día. Cada periodo contribuyó al modelo actual con elementos como la disciplina, la monarquía, la igualdad de la revolución, la centralización napoleónica y la modernización reciente que tiene actualmente. Antes de la Revolución Francesa, la administración era compleja y un poco desigual, pero
Con la revolución se buscó de que la administración fuera menos centralizada y un poco más igualitaria. La revolución eliminó privilegios y estableció un sistema más igualitario. De igual manera, la administración pública de Francia sigue evolucionando y adaptándose al siglo XXI. Ya con la evolución de la administración pública en España, pues es un poco distinta, ya que en España hubo un poco más de influencia por los cambios políticos, sociales y económicos. En la época romana, más específicamente, se estableció una administración pública centralizada con funcionarios especializados, ya que España adoptó este tipo de administración. Tras la caída del Imperio Romano, se adoptó un poco y se cambió la estructura, un poco más feudal y un poco más también centralizada en el rey, en este caso también en la iglesia que mandaba en esa época. Con la monarquía se fue fortaleciendo la figura del rey, como anteriormente decía, se fue creando un poco más de dictadura. ¿A qué dictadura me estoy refiriendo? Ahora, con Francisco Franco, este tipo de administración se centró un poco más en él. Todo lo que pasaba se centraba era en él. Pero cuando hubo su muerte, se produjo una reforma hacia la administración y fue un poco más descentralizada. Y ya fue cambiando y se fue colocando un poco más transparente. En Finlandia, la administración pública es un poco reconocida porque siempre se ha caracterizado por su transparencia y su eficacia. También nos damos cuenta de que los ciudadanos finlandeses pues son un poco más, ¿cómo sería? Siempre tienden a ser buenas personas. A lo largo ya de la historia de Finlandia ha sido bastante influenciada poco más por los extranjeros. Recordemos de que Finlandia tuvo fuerzas extranjeras en cuanto a que Suecia y Rusia impactaron en contra de ellos, cambiando un poco más la reforma y cambiando su sistema administrativo que llevaban. Ya cuando se independizó de Rusia en 1917, Finlandia construyó su propio estado y se caracterizó por ser un estado de bienestar que tenía todos los recursos para ser un buen país. Ya partiendo ya en Asia, nos vamos para Japón. ¿Qué pasa con Japón? Japón a lo largo de la historia ha venido atravesando por ciertos ciclos en cuanto a su administración pública. A lo largo de los siglos, debido a las influencias culturales y políticas y económicas, en su pasado siempre se basaba en un sistema feudal en donde el poder siempre lo tenía el emperador. Durante el siglo XVII y XVIII se estableció un sistema feudal un poco más centralizado en el emperador, que llevó a un desarrollo en cuanto a que la burocracia no era tan eficiente. Ya tras la Segunda Guerra Mundial, Japón promulgó una nueva constitución en la cual pues limitaba un poco el poder al el emperador y el país experimentó un crecimiento económico en donde la colaboración del gobierno siempre estuvo en manos de la industria, que fue muy importante. Para Tailandia, el pasado en su administración era un poco más descentralizada, ya que cada reino controlaba sus propios territorios. Sin embargo, con la unificación de estos reinos en el siglo XVIII, se estableció un proceso de centralización de poder. ¿Qué pasa? De que el sistema monarca que tenía sí fue muy importante en esa época, pero con el cambio de la constitución que ellos han tenido a lo largo del tiempo, pues la administración ha cambiado a los funcionarios seleccionados por la lealtad y bueno, pues se basa siempre en que lo manejen unas buenas personas. Con la llegada de los europeos, Tailandia se ha modernizado un poco a través del siglo XX.
Para empezar con África, en Sudáfrica la administración pública fue afectada por el apartheid, un sistema de segregación racial que beneficiaba a los blancos y discriminaba a los negros. Cuando los europeos llegaron a establecer un sistema de explotación basado en el centralismo del poder, se creó una unión o un país llamado Unión Sudafricana, en el cual se promulgaron las leyes discriminatorias y se limitó la participación política de los negros para poder de que ellos no tuvieran poder en cuanto al mandato en ese momento, dado de que por el apartheid los blancos eran la mayoría y minimizaban a los negros. Ya para Egipto, ya la administración pública es una de las más antiguas. Se dice que gracias a Egipto se originó como tal la administración, ya que en las primeras civilizaciones Egipto, prácticamente el faraón era el que se consideraba el mayor jefe totalitario en todo Egipto. Se creía de que el faraón era un dios en la tierra y lideraba el sistema un poco más centralizado en él. Gracias a los escribas se registró los primeros actos administrativos. También se utilizaban los templos como parte en cuanto a que todo se administraba en él. Gracias a estos templos eran esos sitios poco más privados. No solo se utilizaban para orar a los dioses, también se usaban para hacer todo lo que tenga que ver con la contabilidad, todo lo que tenga que ver con la gestión de la tierra, de la agricultura. Y tras la caída del Imperio Romano, pues Egipto adoptó la administración bizantina y árabe. Posteriormente a las estructuras otomanas y británicas se vino evolucionando constantemente este tipo de administración. Cuando llegó Napoleón, se adoptó esa medida que él llevaba en cuanto a que él era el dictador en cuanto a Francia. Se adoptó en Egipto este tipo de administración gracias a él. Adentrándonos un poco acerca de la administración pública en América, empezando con Argentina, la administración pública estuvo centralizada bajo la corona española con autoridades coloniales eficaces en la recaudación de impuestos y en la organización del territorio. Pero tras la revolución de 1810 y de la independencia, comenzó a la construcción del Estado nuevamente, ya que se encontraba dividido entre el gobierno nacional y en provincia. Hubo una inestabilidad, pero a partir de 1850 se fortaleció la administración pública y se creó las nuevas instituciones en Argentina. Con esto se enfrentó a la crisis económica y a la sociedad, ya que puesto de que habían pruebas de que la capacidad en cuanto a las respuestas de la administración actualmente, pues ellos también se encargaban de que todos los impuestos también hacían parte, lo recogía el rey. Ya actualmente Argentina busca la forma de tener un buen manejo de sus recursos. Con Chile, después de la independencia en 1810, se creó una constitución y que dividió el poder, en cual permitió a los mayores funcionarios del Estado, en cuanto de que en la década de 1920 se proclamó una nueva constitución que estableció un Estado de Derecho y sin embargo en 1970, durante la dictadura militar, pues el poder estuvo bastante centrado y se violaron muchos derechos. En 1990 se inició un proceso de modernización de la administración pública, acabando con la centralización que se tenía y fortaleciendo un poco más las instituciones democráticas, y en la Constitución también se hubo un fortalecimiento en cuanto a de que siempre estuvo del lado del pueblo. Hablando también de América, más específicamente en Estados Unidos, la administración comenzó bajo el poder de los mandatos de colonias británicas con las asambleas locales y con la Revolución Americana y la Constitución. Se creó un sistema gubernamental dividido entre el poder federal y estatal. Las reformas del siglo XIX profesionalizaron el servicio público y tras la Segunda Guerra Mundial se expandieron
un poco más la seguridad social, la medicina y la protección ambiental. Actualmente la administración es una de las mejores de América, considerando de que Estados Unidos es una gran potencia mundial. En cuanto a Colombia, la administración pública se vio un poco marcada ya con la Constitución de 1991, ya que con esta se modernizó la estructura de la administración pública gracias a César Gaviria, quien impuso las reformas económicas y las constitucionales, y que con esta ayudaron a modelar el Estado colombiano actual que conocemos. La administración pública de Colombia comenzó dado en 1938 con la Ley 165, que establecía los derechos para los empleados en la carrera. Cuando hablo de la carrera es esos empleados que hacían funciones públicas, ya que con ese poder anteriormente lo ejercía bajo el mandato de España. En 1958 se creó un departamento administrativo del Servicio Civil y la Escuela Superior de Administración Pública, que se llama ESAP. La administración pública se enfoca un poco más en la asesoría de los servidores públicos, en donde se lidera el mejoramiento continuo de esta y sus instituciones públicas más sus servidores. Ya para terminar, la administración pública es fundamental tanto a nivel internacional como nacional, con funciones clave como la transparencia e eficiencia y para fortalecer a los países. A lo largo de la historia ha evolucionado para satisfacer equitativamente a las personas, convirtiéndose en una disciplina independiente apoyada por diversas civilizaciones. La administración pública antigua influyó mucho en el método para mejorar la eficiencia del gobierno en cuanto a todos los países a nivel actual, siendo esencial para los estados modernos. A pesar de los desafíos que ha enfrentado, siempre ha buscado satisfacer las necesidades colectivas e individuales de manera eficiente y equitativa, impulsando siempre la economía y la buena producción de bienes para todos los países.